Em, Estamos, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio al segundo ciclo de conferencias del Seminario de Investigación Poéticas de lo Inquietante. Les doy la más cálida bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar este segundo ciclo con una invitada muy admirada, una escritora tremenda, definitivamente inquietante. Y pues bueno, estamos muy contentas, muy contentos de que nos acompañes hoy, Mónica. Creo que es una autora que ahora mismo necesita poca introducción, pero pues por el mero formalismo se las voy a presentar. Mónica Ojeda bueno, nace en Ecuador en 1988. Es poeta, narradora, ensayista y a pesar de su corta edad ya es considerada como una de las voces más prominentes y relevantes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Fue seleccionada por el High Festival, incluida en la lista Bogotá 39 como una de las 39 mejores escritoras menores de 40 años. También ha sido premiada con el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero y el Next Generation Prize del Prince Claus Fund en 2019. Es autora de las novelas La desfiguración Silva, que fue Premio Alba de Narrativa en 2014, Nefando, publicado por Candaya en 2016, Mandíbula, de 2018, y así como de los poemarios El ciclo de las piedras, publicado por Rastro de la Iguana en 2015, e Historia de la leche, ahora en 2020. Sus relatos han sido recogidos en Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos, Caninos en 2017 y es autora de la reciente colección de relatos Las Voladoras por Páginas de Espuma, publicada ahora en 2020. Hoy Mónica nos va a dar una charla que lleva por título Escrituras extremas hacia una poética del deseo. Y bueno, Mónica, pues sobra decir que es un gustazo tenerte aquí hoy y muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante, somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias Inés y gracias a todos los miembros del seminario, a todos los que están aquí ahora y a los que estarán ahora viéndolo también a través de Facebook Live. Yo he organizado, digamos, esta charla un poco, quiero que sea más que nada a nivel personal, ¿no? Con respecto a mi propia poética, ¿no? He decidido que voy a hablar especialmente sobre qué o de qué manera se compone esta escritura de lo inquietante que digamos, se enmarca dentro del tema de los seminarios, ¿no? ¿Cómo es que yo afronto esa escritura de lo inquietante, que yo llamo escritura extrema, ¿no? Para mí, todas estas escrituras que se abocan a trabajar con temas que tienen que ver con los límites de lo soportable o de lo que somos capaces de soportar o de lo que nos cuesta mirar, lo que nos cuesta de una u otra manera, nos cuesta estar cerca de ello. Me parece que cuando esas escrituras se abocan hacia ese terreno, yo lo llamo escrituras extremas, ¿no? Porque están en esa zona liminal. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Habitar esa zona liminal, ¿no? Em, Quisiera empezar diciendo un poco eso, como ya bien lo ha dicho Inés, yo soy narradora, pero también he escrito libros de poesía, pero también, además de novelas, libros de cuentos. Pero si tuviera que definirme como escritora, yo diría que más allá de los géneros, porque los géneros quizás me importan un poquito menos, aunque bueno, cada libro por supuesto que asume un reto genérico en el momento en el que uno se pone a escribirlo. A mí lo que más me importa es esa pulsión poética que yo estoy buscando en la escritura cada vez que me siento a escribir algo, incluso cuando me siento a escribir narrativa. Y quizás este va a ser el punto de partida, ¿no? Antes de entrar ya a los temas que hacen que yo defina mi escritura como una escritura extrema, ¿no? Para tratar de hablar de ello. Pero antes de esto, quisiera empezar por cuál es mi concepción del lenguaje. Porque de una u otra manera me parece que
que los escritores somos más que nada, por supuesto que somos lo que escribimos, pero incluso más que lo que escribimos, somos la forma en la que nos relacionamos con el lenguaje. Porque la relación con el lenguaje, una obra puede salir mejor o peor, más acertada o más fallida, pero lo que realmente nos hace ser los escritores que somos es qué relación decidimos establecer con la palabra. En ese sentido, todos los escritores, pienso, tienen una relación muy particular con el lenguaje. Y hay varias formas de relacionarse, por supuesto, con la palabra. Y, y para nada quiero sonar normativa, esto es lo primero que quiero decir. Estoy huyendo siempre de eso porque no me interesa para nada. Lo que quiero decir y lo que voy a hablar ahora no es un deber ser de la escritura, es cómo yo me relaciono con la escritura. Y esto no significa para nada que tenga que ser la única forma, por favor, no. Ojalá no, de hecho, qué aburrimiento que fuera la única forma, ¿no? Lo delicioso de la literatura es precisamente que podemos encontrar relaciones con el lenguaje tan diversas como múltiples. Entonces, yo empezaría eso, diciendo que mi relación con el lenguaje es una relación poética. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que creo profundamente que la escritura literaria es, por encima de cualquier otra cosa, em, tiene que ver con generar un mundo sonoro, rítmico, cadencioso, imaginativo, simbólico, ¿no? Todo aquello que habita precisamente en la forma, porque la forma hace el contenido. O sea, lo que voy a venir a defender un poco es, no es cierto que la forma y el contenido van por lugares distintos. En literatura no es así. En literatura la forma es el contenido y el contenido también es la forma, ¿no? Hay una cosa que es indisoluble allí. Y sin embargo siempre estamos hablando de estas dicotomías, la forma y el contenido, como si fueran dos cosas que fueran por separado. Y para mí no existe eso, ¿no? Si la forma no está bien conseguida, merma el contenido. Si el contenido no está bien conseguido, merma la forma. Hay allí una cosa muy, muy intrínseca. Y creo que esto, el lenguaje poético, el lenguaje de la poesía, es justamente ese lenguaje que más denota el conocimiento o el entendimiento de que la palabra, el cómo, hace el qué. Y, y, y entonces esta relación que yo hablo que tengo, poética con el lenguaje, pasa a mi narrativa también. Tengo más libros de narrativa que de poesía, pero cuando escribo narrativa estoy buscando esa pulsión poética y la experiencia poética, o lo que yo llamo la experiencia poética. La experiencia poética para mí, si tuviera que definirla de una forma breve, es poder sentir a través de la escritura emociones intensas. Que la escritura despierte emociones intensas en el cuerpo. Eso es lo que hace un buen poema, por ejemplo, ¿no? Un buen poema te permite sentir en el cuerpo la palabra como si fuera música, como hace una canción, ¿no? Te trastoca el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que estoy buscando una escritura, cuando hablo de escritura poética, estoy hablando de una escritura que genere algo en el cuerpo de las personas que están leyendo. En mí es un objetivo, digamos, central en mi escritura. Y aquí ya estoy llegando al término de escritura extrema que da, que da título a mi intervención de hoy, ¿no? Porque creo que también mi escritura es una escritura extrema, porque estoy buscando llevar a mis lectores no a zonas emocionales cómodas en ningún momento, pero también hay una literatura que te lleva a zonas emocionales que quizás no son tan límites, que son más cómodas, más cotidianas, más rutinarias, más de los detalles o de los matices de la vida. Y es una literatura fascinante, por cierto, que a mí me encanta. Tengo muchos autores que trabajan desde allí, pero yo como autora, como escritora, que no como lectora. Como escritora normalmente me muevo solamente por estas líneas. Me interesa mm, desde siempre, desde que empecé a escribir, es que mis primeros cuentos ya de niña, cuando empecé a escribir a los 12 o a los 13, ya eran inquietantes, ¿no? Entonces, eran escritura que estaba buscando generar algo en el cuerpo de quien lo leyera. Y normalmente eso que generar era la búsqueda de una emoción turbadora, ¿no? Que no perturbadora siempre, sino turbadora a secas. En este sentido, sí que creo que también algo que voy a ahondar más adelante es en el tema de que creo que he trabajado poco a poco con un trabajo de hormiguita en una escritura que yo llamo escritura telúrica.
Y esto quiere decir una escritura que está muy ligada a las emociones más primarias y más primigenias y más atávicas, a la tierra, ¿no? Pero a la tierra entendida también, no la tierra como solamente, ¿no? En todos sus amplios espacios simbólicos y míticos, ¿no? Estoy hablando de la tierra como lo oscuro, como lo que está ligado a la muerte, pero también a la vida, pero todas estas cosas. Y para mí, mi escritura es telúrica en tanto que estoy tratando constantemente de ir a esas contradicciones, a esas paradojas reales que nos convocan, ¿no? Y en este sentido también, claro, hablar de emociones que son atávicas, primigenias, originarias, y que están dentro de nosotros y que a veces toman posesión de nosotros, ¿no? Y, mm, ahí es cuando empiezo yo a hurgar en cuanto a mi escritura, no empiezo, todo esto que les estoy contando, por cierto, no es algo que yo delimitara antes de convertirme en una escritora. Lo que les voy a decir ahora tiene que ver con un pensar mis libros después de ya haber sido escritos, ¿no? Me parece que la poética en mi caso no ha venido antes que la escritura y creo que le pasa así a muchísimos escritores, ¿no? Escriben y después piensan, ¿por qué escribo esto, no? ¿Por qué tengo estas obsesiones? ¿Por qué me vuelvo sobre esto una y otra vez? Y estamos tratando de darle un sentido a algo que a lo mejor en el momento en el que voy a empezar ahora a ponerlo a palabras va a ser bastante reductor, pero reduccionista, pero es lo que mejor voy a poder hacer por ahora, ¿no? Entonces, cuando decía una escritura con pulsión poética, una escritura telúrica que está buscando ahondar en emociones que son primigenias, que son atávicas, que son salvajes, que son indómitas. Me interesa muchísimo eso, todo aquello que desborda, y por eso también digo que es una escritura extrema, porque está desbordando, está yéndose del límite, está en lo liminal, decía, ¿no? Uno de los temas que hacen que mi literatura haya sido considerada y siga siendo considerada hasta el momento eh, inquietante es el tema de la violencia. Yo soy una escritora, es verdad que hasta el momento, y no me quiero casar para nada con ningún tema, porque mañana podría escribir algo diferente perfectamente, pero hasta el momento es cierto y es innegable, mis libros van sobre la violencia. Em, y además abordan la violencia desde una zona de crudeza y de dureza específica, ¿no? Antes de empezar a hablar de cuál es mi posición poética en torno a la violencia en la escritura de mis libros, sí me gustaría, y porque es además necesario, que hablemos un poco de la concepción de violencia que es la que yo asumo, porque hay muchas formas de entender la violencia y de trabajar la violencia también. Y ahora mismo no nos daría el tiempo tampoco para abordar todas las formas posibles que hay de abordar la violencia, pero voy a tratar de ceñirme a la mía, obviamente, porque es lo que ahora puede interesar. Eh, Voy a hablar unas poquitas lecturas nada más que fueron para mí fundamentales. Y no todas, obviamente, pero que son para armar un marco teórico importante. La primera es la de Simone Weil. Hay un ensayito chiquito de Simone Weil que a mí me parece fascinante y está en internet fácilmente asequible, y se llama La Iliada o el poema de la fuerza. Y es un ensayo en donde Simone Weil analiza un poco el tema de la Ilíada, el tema de la violencia dentro de la Ilíada, violencia que ella llama fuerza. Y no es baladí que haya decidido llamarla fuerza, porque etimológicamente violencia significa abundancia de fuerza. Es lo que exactamente significa etimológicamente la palabra. Y, y entonces también esto de aquí que estoy mencionando, que tiene que ver con la abundancia de fuerza, para mí es fundamental, porque cuando yo hablo de violencia, no solamente estoy hablando de cuerpos dañando a otros cuerpos, que también y por supuesto está en toda mi literatura, no estoy hablando de solamente esa crueldad que tenemos entre seres humanos. Estoy hablando de la abundancia de fuerza. Y esto significa que para mí, para empezar, la escritura es violenta per se, o sea, para mí la escritura que yo asumo es violenta porque tiene una abundancia de fuerza, así como hay emociones que son violentas,
así como hay experiencias sensibles, intelectuales que son violentas. No violentas en el sentido único de dañar a otro, sino de que hay una fuerza que te golpea por dentro metafóricamente y que es muy intensa. Entonces, en esa línea de Simone Weil, de decir que la violencia es etimológicamente abundancia de fuerza, quiero explicar que para mí en mi trabajo literario, la violencia, cuando trabajo sobre la violencia, de cuerpos dañados, en el caso de Nefando, por ejemplo, que va sobre niños abusados, sobre abuso infantil, en el caso de Mandíbula, que va sobre el deseo que cuerpos femeninos tienen entre sí, son capaces de hacerse unos daños tremendos. En el caso de las voladoras, la cantidad también de violencias que hay, desde abortos, abusos intrafamiliares, incesto, etcétera, etcétera. Todas esas emociones pertenecen a un rango de violencia que por supuesto está presente en mi escritura, pero luego, y lo más importante, es que cuando escribo estoy tratando de capturar a través de estas historias violentas, lo que estoy tratando de captar es una emoción violenta. Y eso es lo que me parece más importante en realidad, es la emoción violenta. Em, y ¿a qué me refiero con la emoción violenta? Em, Estoy hablando de lo que ocurre con los personajes que están subsumidos en entornos realmente hostiles, duros, personajes que sufren violencias, pero también que son capaces de reproducirlas, y cómo cuando viven en esos contextos, la experiencia del mundo, la mirada sobre el mundo, que también es política, por supuesto, es increíblemente fuerte, es abundante, abundante en su fuerza, ¿no? Entonces, eh, esas son las dos líneas de la violencia para empezar que yo trabajo en mis libros. Em, Creo que también algo que me parece sumamente importante mencionar es que luego está el tema de si considero que mi escritura está pivotando por el arte de la crueldad. Hace poco me leí un libro de Maggie Nelson que habla sobre el arte de la crueldad, y es un libro muy interesante, sobre todo porque estuve todo el tiempo queriendo debatir con ella constantemente. O sea, no estoy de acuerdo con la forma en la que ella lo mira en todas las ocasiones, pero precisamente por eso es un libro interesante, ¿no? Quieres debatir con la autora, es interesante. Yo no sé si les interesa el tema, les recomiendo mucho que lo consigan. Em, pero leyéndola me di cuenta de que sí que considero que hasta ahora mi trabajo podría catalogarse como una literatura de la crueldad. No solamente porque trabajo temas crueles, violencias que son increíbles, en donde hay personajes que reciben y reproducen crueldad, no solo por eso, sino también y sobre todo porque creo que afronto la escritura desde un lugar poco condescendiente con los lectores. Esto significa que en Nefando haya partes en donde se describa lo que ocurre en vídeos con, por ejemplo, pornografía infantil, abuso infantil, ¿no? Que en algún momento tuve que tomar una decisión, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tuve que tomar la decisión de estoy aquí, lo describo o no lo describo. Tampoco es una descripción detallada, es una descripción del vídeo, qué es lo que pasa en el vídeo, ¿no? O en los vídeos, mejor dicho. Y, y tuve que tomar una decisión, ya digo, lo omito, no cuento lo que hay en esos vídeos, o lo pongo, ¿no? Y creo que siempre mis decisiones, poniendo como ejemplo ese momento, pero de allí en adelante en mi literatura siempre ha sido hasta el momento no ser condescendiente, no ocultar, em, em, y no evadir, ¿no? Escribir sobre ciertas cosas como se tienen que escribir, que es también con mucho cuidado ético, ¿no? Que para esto es una ética de escritura, no es que no haya ética, es todo lo contrario, es la excesiva presencia, ¿no? De una ética personal, obviamente, de la escritura. Entonces, si lo voy a decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿No? ¿Cómo voy a explicar esto? ¿Con qué palabras? ¿Qué tan larga va a ser la descripción? ¿No? Este tipo de decisiones que también fueron plenamente conscientes. En todo caso, cero condescendencia, cero suavizar, una poética también de escritura en este sentido, lo cual también lleva a que mi literatura se convierta en una literatura inquietante, porque
repito, hay muchos libros que trabajan la violencia y creo que casi todos trabajan tipos de violencia distintos, ¿no? Violencias emocionales, psicológicas, violencias físicas, etcétera, etcétera. Todos trabajan la violencia de una u otra manera. Pero lo que hace que probablemente yo haya sido invitada a este seminario tiene que ver con que la forma en la que yo escribo esa violencia es sin elipsis y sin tratar de evadir o de volver elegante la escena, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Porque también es así lo que voy a decir, está esa dureza en mis libros por lo que ocurre dentro de los libros y porque decido mencionarlo y describirlo em, en muchas ocasiones sin omitir cosas, em, pero también está esta parte que compone o digamos lo que hace que mi escritura pueda resultar turbadora. Y es que estoy contando cosas duras con un lenguaje que es un lenguaje que constantemente está y rabiosamente buscando la belleza, ¿no? Em, y eso es algo que lo he conversado además con otros escritores, ¿no? También Mariana Enríquez, que es una escritora que también estuvo en el seminario, ¿no? Que ustedes bien conocen, me lo dijo una vez, ¿no? Con Nefando específicamente también, pero también me lo dijo con Las Voladoras, ¿no? Que lo turbador no es tanto lo que pasa como el hecho de que estás leyendo algo muy duro, pero lo estás leyendo con un lenguaje con una forma de contar lo que está buscando la belleza, y uno dice, ¿cómo se puede buscar la belleza en una situación tan dura que se está contando, ¿no? Y justamente estaba pensando que hay escritores que a mí me fascinan, como Raúl Zurita, que llevo con él en la mente toda esta semana, porque he hablado mucho de él, pero me viene perfecto para ejemplificar esto, ¿no? Raúl Zurita es un poeta, estoy hablando de poesía otra vez, pero Raúl Zurita es un poeta que se ha convertido en uno de los grandes escritores chilenos, que ha trabajado con el tema de los desaparecidos de la dictadura de Pinochet. ¿M? Y gran parte de su poesía es absolutamente conmovedora, remecedora, pero también tremenda, horrible en el sentido estricto de que lo que trabaja es con muertos, ¿no? Con desaparecidos, además represaliados políticos. Claro, si recuerdan Canto a su amor desaparecido, por ejemplo, cuyos versos están en el monumento, además de los desaparecidos en Chile. Eh, em, Se ha convertido en un poeta insigne sobre ese horror, ¿no? Y claro, algo que me interesa también de él es que cuando uno lee sus libros, son poemas increíblemente conmovedores, increíblemente bellos, pero de lo que están hablando es de algo tremendamente horroroso. Em, y a Zurita también ha tenido muchos detractores precisamente por esto, ¿no? De que esta es la manera de escribir sobre cómo se escribe sobre el daño, ¿no? Que es una pregunta ética que los escritores que trabajamos con la violencia tenemos que afrontar de una u otra manera, y no hay una respuesta posible, sino muchas, pero sin duda alguna uno tiene que tomar una decisión cuando escribe, ¿no? Decir, de qué forma se escribe el daño. Esta semana estaba leyendo Los Llanos de Enrique Falco y justamente en un momento él dice, ¿no? Un cuerpo apenado, ¿cómo se escribe? ¿No? ¿Cómo se escribe un cuerpo dañado en todo caso, si lo cambio, ¿no? ¿Cómo se escribe el daño? ¿Cómo se escribe la violencia? ¿Cómo? Y uno tiene que hacerse esas preguntas si va a tratar esos temas. Em, entonces, claro, yo estoy con Zurita, digamos, en esa posición poética de que, escritural, ¿no? De que la violencia y el horror convive necesariamente también con la belleza, con la ternura y con el amor. Em, Zurita lo explicaba muy bien en una conferencia que antes estaba en YouTube y desapareció, que se llamaba El amor y el apocalipsis, una cosa así. Pero él hablaba justamente sobre el caso de Robert Desnos, ¿no? Que es este poeta que estuvo también en campos de concentración y que estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, reescribiendo una y otra vez un poema de amor. Este poema de amor que se llama La Misteriosa, bueno, es el primer verso, si lo quieren buscar, por si lo quieren leer. A la misteriosa. Es un poema de amor. Y decía Zurita, claro, es que la humanidad es esto, la humanidad es que generar campos de concentración, pero a la vez también es escribir poemas de amor. O sea, eso somos como especie. Y a veces
en la misma persona existe ese contraste, es decir, la misma persona que es capaz de disparar en la cabeza a una persona o torturarla, es la persona que le da un beso a su hija antes de acostarla, ¿no? Existe ese contraste en la humanidad y eso es algo extremo, ¿no? Es algo que nos lleva a zonas liminales, no solo de la moral, también de la ética y la ontología, pero también nos lleva a zonas liminales de la emoción y de la psicología, ¿eh? Y de la forma que tenemos de entender cómo funcionamos como especie o cómo somos, qué monstruos internos guardamos, qué daño somos capaces de generar y de hacerles a otros. Em, en este sentido, yo sí que con Zurita me sentía muy hermanada en esta posición, ¿no? De cuando lo escuché decir esto, dije, es que yo estoy atraída e irrevocablemente arrastrada por ese contraste. Y más bien creo que estoy obsesionada con él porque no lo entiendo, porque me sorprende y porque me conmueve y me da miedo hasta el día de hoy saber que somos capaces de eso, ¿no? Que somos capaces de las dos cosas, de la cosa más tierna, que es escribir un poema de amor, y de a generar campos de concentración. Ese contraste es digamos, el interés que yo tengo a la hora de escribir temas violentos con ese lenguaje que también podría emparentarlo en el sentido no estético, no, porque estéticamente mi escritura no tiene nada que ver con la de Zurita, pero sí de idea, de percepción y de entendimiento del mundo, ¿no? Em, que uno escribe quizás para entender algunas cosas, porque quieres explorarlo. Y si lo quieres explorar es precisamente porque el tiempo se ensancha con la escritura, ¿no? Con la escritura de repente el tiempo se convierte en otra cosa y uno tiene de repente un tiempo de pensamiento, pero también de sensaciones con respecto a lo que está escribiendo, que no lo puedes replicar ni en una charla, ni conversando con alguien íntimo, ni siquiera tú caminando pensando. La escritura te permite pensar desde un sitio único y además eso, ensancha el tiempo del pensamiento. Em, entonces, quizás uno escribe porque al ensanchar el tiempo del pensamiento, quizás tiene la fantasía de poder entender. En mi caso, como no entiendo y porque a veces me deja en shock la capacidad que tenemos de ser crueles con las personas que incluso más amamos o las personas de nuestro entorno, escribo sobre ello obsesivamente, quizás pensando que voy a encontrar algo, no lo sé, estoy ahora suponiendo. Sí es cierto que en todas mis novelas y en mis libros yo he trabajado especialmente violencias familiares, lo cual también tiene que ver con todo este universo del que les estoy hablando, ¿no? Tiene que ver con cómo la violencia viene de las zonas más íntimas, no de algo lejano, distante, ¿no? En Ecuador, pero supongo que también en México pasará lo mismo porque suele ocurrir en todos los países. Las mujeres asesinadas son asesinadas por sus conocidos, no por personas extrañas, son violadas también por sus conocidos familiares, las niñas embarazadas son violadas por sus familiares también. Entonces, esta idea del hogar y de la familia como un lugar peligroso para las personas es algo que sin duda alguna he trabajado en mi narrativa de una u otra manera porque mi narrativa trabaja mucho con determinadas violencias que tienen que ver con la violencia del deseo, de lo que el deseo es capaz de generar sobre otros cuerpos. Con esto también quiero decir, ¿no? De lo que el deseo hace cuando nos imponemos nuestro deseo sobre otros cuerpos, ¿no? Sobre otros. Em, y creo que es lo que pasa en los ámbitos familiares y en los ámbitos íntimos, que aquellos a quienes amamos y deseamos en algún momento están en contra de nuestros deseos y de las cosas que queremos hacer y entonces se desata la violencia de una u otra manera. Entonces, en este sentido, yo sí que creo que toda mi narrativa, incluso también mi poesía, trabaja sobre las relaciones entre violencia, horror, porque el horror deviene de la violencia en mi literatura, ¿no? Cuando la gente me dice que lee algunos libros míos como Mandíbula, como Nefando, como Las Voladoras, y me dice es que he tenido miedo, y yo le digo, claro, porque la violencia da mucho miedo. De hecho, me preocupa cuando uno lee un libro violento y no tienes miedo. Eso
quizás me turba más, ¿no? Me turba cuando la violencia no nos produce miedo, entonces eso, ¿no? La violencia, cómo se vincula con el horror y con el miedo, obviamente, pero también cómo se vincula con el placer, porque la violencia muchas veces, aunque no nos guste pensar en ello porque es perturbador, es inquietante, la violencia a veces produce placer a las personas que cometen a que ejercen la fuerza, la abundancia de fuerza sobre otros, pero también incluso para algunos que la reciban, ¿no? También existe esta posición, ¿no? Entonces, está vinculada la violencia con el horror, con el placer y con el deseo, por supuesto, ¿no? Entonces, esa relación entre estos términos, ¿no? Es sobre lo que yo escribo obsesivamente y lo hago desde una poética, como digo, de la crudeza en el sentido de que decido que voy a contar, que no voy a ser indulgente, que no voy a ser suave, que no voy a ser delicada a la hora de hacerlo. Y sin embargo, todo el rato, pese a la crudeza de lo que estoy contando, con el lenguaje intento desesperadamente buscar la belleza. Em, y esto tiene que ver precisamente porque el horror de la violencia no se aguanta. Es que no se aguanta si no es porque estamos desesperadamente buscando la belleza. Eso creo que es una emoción liminal también de las que estaba hablando, de las emociones que habitan en esas zonas telúricas de las que hablaba, que son incómodas, por supuesto, porque querríamos creer que siempre que estamos sumidos en la violencia o que estamos experimentando situaciones violentas, solo estamos en el horror, pero a veces estamos en el horror tratando de escarbar luz. Y no salir necesariamente, pero de escarbar luz allí de alguna u otra manera. Y creo que el lenguaje me permite hacer eso, generar esa emoción de contraste atmosférico, entre lo que estoy contando y cómo suena la palabra y cómo hay una especie de cadencia. Entonces, ya me quedan poquitos minutos, así que voy a ir cerrando con la idea de que para mí es fundamental la experiencia de lo sublime, que es algo que he hablado muchísimo en muchas partes, pero es así, la experiencia de lo sublime, que es la convivencia entre la belleza y el horror, sin duda alguna. Y esto lo vemos en nuestra cultura judio-cristiana, por ejemplo, en los textos bíblicos, ¿no? Como cuando Dios aparece, las personas quieren taparse los ojos porque hay un horror ante la posibilidad de ver a Dios, que es la perfección, la belleza máxima, ¿no? Ver la belleza máxima también implica destrucción, implica muerte. Por lo tanto, hay un terror a la belleza también en ese sentido de la belleza como destructora, ¿no? Em, entonces, esta vinculación con lo sublime en mi escritura a mí me ha llevado a explorar géneros que por sí mismos no me interesan. Lo que me interesa realmente es que me permiten explorar escrituralmente todo lo que he dicho anteriormente. Pero es verdad que en mi narrativa he terminado explorando, si no convirtiendo mis libros en libros de estos géneros, sí convirtiendo mis libros que tienen rasgos de estos géneros. Entonces, si bien ninguno de mis libros es un libro de terror, sí que tengo en muchos de mis libros rasgos del género de la literatura de terror. Si bien ninguno de mis libros es un thriller, sí que tengo rasgos dentro de mi literatura, especialmente dentro de Mandíbula, pero también de Nefando, rasgos del thriller. He utilizado y como me ha convenido los géneros literarios, porque también también soy bastante flexible en eso, pero sobre todo soy muy lúdica en ese aspecto. Me gusta tomar cosas así al modo de criatura de Frankenstein y armar cosas a partir de allí, coser y dejar que se vean las marcas además. Em, y he trabajado con todo esto y últimamente con las voladoras me he metido en el terreno del gótico andino, que es con que voy a cerrar porque es el último que he trabajado ahora. El gótico andino, que es como yo llamo el ejercicio que he hecho con las voladoras, pero también posiblemente el ejercicio que estoy haciendo ahora con una novela que estoy escribiendo, ¿no? Estoy escribiendo y estoy explorando otras cosas que no exploré en las voladoras. El gótico andino, que es un término básicamente que lo he empezado a popularizar yo de forma accidental, pero claro, no lo invento yo, a eso voy, no lo invento yo porque ya había mucha literatura en Latinoamérica con escritoras como Giovanna Rivero, con Liliana Colanzi,
literatura que se podría catalogar de gótico andino, solamente que no, nadie estaba mencionando este término, ¿no? Ahí, claro, decimos a qué nos referimos con gótico andino. Yo emparento el gótico andino con el gótico sureño, ¿no? Con la idea del gótico sureño. Esto quiere decir que todos entendemos muy bien que el gótico sureño englobó a obras muy disímiles entre sí, ¿no? Obras de Faulkner con obras de Carson McCullers, que no tienen nada que ver la una con la otra, que tienen puntos en común, pero en realidad no están para nada ni siquiera limitadas por el género del terror, y sin embargo se llaman obras que pueden entrar dentro del gótico sureño. Para mí, el gótico andino no significa cuentos de terror sobre los Andes. Esa sería la forma como más fácil de verlo, pero no creo que es eso. Creo que el gótico andino tiene que ver con trabajar ampliamente por fuera del género de terror, trabajar el miedo, que es algo que yo he hecho en toda mi literatura, trabajar el miedo a través de la violencia, pero no necesariamente dentro del género de terror, trabajar el miedo a partir de una geografía muy específica, en este sentido los Andes, claro. Y cómo el miedo puede ser geográfico y por lo tanto histórico también, ¿no? Es decir, por la historia de una geografía, pero también por las narraciones orales de una geografía que por supuesto responden a su propia historicidad, pero también por la simbología de una geografía, por la mitología de una geografía, etcétera, etcétera. Claro, en este sentido, el gótico andino para mí lo que representaba era un ejercicio de trabajar el miedo en los Andes, así a secas. Pero no me atrevería ni siquiera a decir que para mí fue un ejercicio de generar cuentos de terror, porque Las Voladoras, por ejemplo, es un libro que no es un libro de cuentos de terror. Son cuentos muy violentos que pueden generar miedo, pero realmente no tienen la estructura de un cuento de terror. Así, si nos ponemos así muy, muy quisquillosos, ¿no? Como con el tema, no tienen la estructura de un cuento de terror. Pero claro, no era mi objetivo porque para mí el gótico andino iba más allá de eso. Tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con su historiografía, su geografía, su mitología, su simbología y cómo las personas de ese paisaje, de esa geografía, viven, experimentan y describen el miedo como una emoción también primigenia, emocional, pero ligada también al contexto, ¿no? Y a las situaciones que se viven allí. En este sentido, yo me valí, por supuesto, de toda la capacidad simbólica, mitológica, ancestral que hay en los Andes, pero también convive con todas las cosas modernas de los Andes el día de hoy, porque la ancestralidad convive con lo más moderno hoy en día en los Andes, ¿no? Y en este sentido no quería para nada hacer un trabajo que fuera ni costumbrista ni naturalista. Y ya para terminar, ¿no? Diciendo, para ir cerrando, ¿no? Yo decía que buscaba una experiencia física en la literatura, que era para mí importantísimo eso, y que por lo tanto, por eso también el trabajo con la palabra tiene que ver con que la palabra también es un elemento físico, es un elemento que tiene su sonido, tiene su forma de generar atmósfera, ¿no? Como decía Lovecraft, decía que el horror estaba en la atmósfera, ¿no? Y para mí la atmósfera de una novela o de un cuento es el lenguaje, es la palabra genera el tono de la atmósfera. Y, y algo que descubrí que se ha aunado a mi poética escritural, con Las Voladoras, fue precisamente el tema del conjuro, que es justamente el último cuento de Las Voladoras, que el último cuento de Las Voladoras es como una especie de western andino, ¿no? Western zombie andino, porque es un chamán que se le muere la hija y que está tratando de revivirla con un conjuro, y después subirla a un volcán, ¿no? Y van haciendo paradas en los refugios, etcétera, etcétera. Entonces sí, digamos que es un western zombie andino, pero lo que es importante es ese ejercicio que hace el chamán de elaborar un conjuro con las palabras, porque los conjuros son con palabras, y cómo él va contando la historia para que ese conjuro se mantenga a través de las palabras, de contar lo que él siente, lo que vive, cómo van haciendo las cosas. Y cuando estaba escribiendo ese cuento, y eso es lo que me ha aportado Las Voladoras también a mi propia poética, ¿no? Es que entendí perfectamente que para mí la escritura era un ejercicio de conjurar, ¿no? De buscar como estos, cuando hablaba de la literatura telúrica, ¿no? Cuando las personas estaban haciendo conjuros, ¿no? En sus aldeas, en sus rituales varios, cuando lo siguen haciendo a día de hoy en algunas partes, están buscando que la palabra
sea mágica, en el sentido estricto de la magia, ¿no? De decir la palabra, si yo la ordeno desde de esta determinada manera y no de esta otra, yo soy capaz de transformar la materia. ¿No? Que es una ambición tremenda, ¿no? La ambición de que la palabra sea capaz de transformar, de cambiar el mundo, pero no solamente eso, de cambiar a las personas, ¿no? Por supuesto es una ambición gigantesca y fracasada, evidentemente, porque la literatura no es capaz de hacer eso. Y justamente en el último relato de las voladoras hay un momento en donde el chamán lo dice, ¿no? Dice, las palabras no son suficientes para hacer revivir a un muerto, algo así dice, ¿no? Pero efectivamente no son suficientes, pero está el deseo de conjurar, es decir, de ordenar las palabras de una determinada manera para que lleguen a un cuerpo, que es el cuerpo del lector, y sean capaces de generar algo, ¿no? Cuando yo leo todavía poemas que me encantan y me siguen haciendo llorar y me siguen levantando los vellos de los brazos, me siento conjurada, porque es la palabra de alguien que ni conozco, que no sé, y que no conoceré nunca, y a veces están muertos hace 100 años, leo sus palabras y todavía me genera algo físico, me siento conjurada, ¿no? Buscar que la literatura sea un conjuro, sea capaz de generar algo mínimo, no de revivir a un muerto, no de cambiar el mundo, ojalá, pero sí de generar una inquietud en el cuerpo, ¿no? En el sentido de no dejar que el cuerpo esté tranquilo, que el cuerpo no puede estar tranquilo, no puede ser como que hubiese pasado por nada después de haber pasado por la palabra, ¿no? Que la palabra implique algo para el cuerpo. Yo creo que ese era el objetivo final de mi escritura. Y con esto cierro, voy a leer solamente unas líneas del mundo de arriba al mundo de abajo, porque son 3 líneas, porque hablan justamente de esto, ¿no? Y dice, está hablando la voz del chamán. Escribo cegado por las lágrimas sobre la tumba de Gabriela. Soy el hombre puma, el hombre lobo. Estas frases poseen el tamaño de mi respiración. Un conjuro que hace revivir a un muerto exige una escritura cardíaca, palabras que salgan del cuerpo para entrar en otro y transformarlo. La magia es una encarnación, un canto que une el mundo de arriba y el mundo de abajo para renacer a Gabriela. Estas palabras son la simiente. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Me pareció una plática pues, súper interesante, ¿no? Voy a... pues sí, estaba tratando de reconciliar esto que dijiste con alguna idea previa que quería yo preguntarte. Hay algo que noto yo mucho, bueno, que noto en gran parte de tu narrativa y derivo de eso que comentabas al principio de la charla, de que la forma es el contenido. Pensando ahora en eso que dijiste, me llama mucho la atención. Creo que lo que identifico es como un ruido visual, como un rumor de la imagen, o ahora después de lo que has dicho, como un conjurar, ¿no? Em, Conjurar la imagen a través de la palabra. Y bueno, me refiero, por ejemplo, estaba pensando yo en los títulos, ¿no? Pienso en casi todos tus títulos, Mandíbula, eh, Caninos, muchos de los Historia de la leche, muchos de los cuentos que están dentro de las voladoras incluido, todos convocan esta imagen que inaugura la historia y que en un principio nos parecen imágenes claras, reconocibles, pero que de repente dejan de ser esa imagen para convertirse en, pues sí, en otra cosa, ¿no? En ese rumor impensable o en algo telúrico, quizás como decías, ¿no? A lo que me refiero es que esta imagen se descontextualiza y de algo familiar pasa a ser algo totalmente extraño y en la mayor parte de los casos o en todos, sórdido, ¿no? Me resulta interesante también que habría una sola excepción a esta regla en el título Nefando y que precisamente significa aquello que nunca debe ser dicho o expresado públicamente, ¿no? Entonces eso me hace pensar en que el juego de Nefando, o sea,
da nombre casi a casi toda tu obra, porque todas se vuelven nefandos, es decir, imágenes que con su rumor o que con su conjurar nos obligan a mirar eso que nunca debe ser. Sí, eso que nunca debe ser visto, ¿no? Imágenes que efectivamente quiebran cualquier límite, cualquier ética, cualquier moral, que nos obligan a ser testigos de eso que está ocurriendo, aunque queramos, porque a mí me pasó con Nefando, ¿no? Era como, ya lo quiero cerrar, no puedo seguir leyendo esto, ¿no? Y eso que ocurre es como, pues sí, como lo insostenible sosteniéndose ante nuestros ojos y se sostiene por el mero hecho de ser esa fuerza inhumana, esa fuerza violenta de la que hablabas tú también, ¿no? Bueno, no sé si ya me lié, pero supongo que la pregunta es que ¿hasta qué punto consideras que esta cuestión es esta, o sea, hasta qué punto consideras que esta es una constante en tu obra, que todas son nefandos, es decir, la de mirar, aguantar, sostener lo insostenible, hasta qué punto esto es un juego también de la imagen, de su rumor, claro, con rumor me refiero por supuesto al lenguaje poético, claro, porque es lo que lo conjura todo, ¿no? Marcado por ese algo inquietante que las palabras no dejan de perseguir, pero no alcanzan nunca, ¿no? Como si ese conjuro o ese rumor persiguiera ese silencio, pues sí, indeterminado, horrible. Ujú. Mm. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. De hecho, creo que de una u otra manera, em, para mí escribir es balbucear porque estoy intentando hablar, ¿no? Es como la experiencia de aquellas cosas que parecen que están innominadas, que están innombrables, que, no, que están más allá de lo que yo soy capaz de elaborar con mi propio discurso. Y por lo tanto son experiencias fuertes, porque todas las experiencias fuertes son las que nos enmudecen, ¿no? Son las que nos dejan sin herramientas, ¿no? Sin discurso. ¿No? Todos cuando vivimos experiencias que son abrumadoras, que son muy intensas, ya sea por placer o por dolor, no estoy hablando solamente de cosas horribles, también podemos entrar aquí con el tema del placer. Cuando son tan grandiosas, tan intensas, no sabemos cómo empezar a describirlas siquiera, pero hay una necesidad y una urgencia de comunicación porque no queremos estar solos en la experiencia y siempre hay una necesidad de comunicar tanto el dolor extremo como la felicidad extrema. Entonces, esa zona de lo innombrable, esa zona muda que llamaba Enrique Lin, ¿no? La zona muda, es una zona a la que yo estoy tratando de salir constantemente cuando estoy escribiendo. Y quizás también hay mucha rabia cuando escribo y hay mucha violencia en la abundancia de fuerza, en el concepto de abundancia de fuerza, ya no solamente en que yo haga un cuento sobre un padre que abusa de sus hijas o de una abortera que está tratando de ayudar a su nieta que ha sido violada, o sea, como estas historias que son sórdidas porque son realmente crudas. O de un padre que le corta la cabeza a su hija. O sea, estas cosas que están en las voladoras, que son crudas, así como las estoy contando, eh, lo importante, claro, no son esas historias. ¿No? Uno se puede quedar en el plano de la historia y decir, bueno, es una historia horrible y ya está. Pero es que precisamente es justamente lo que no es, ¿no? Como es el trabajar con el lenguaje de tal modo esa historia que se convierta en otra cosa. El lenguaje transforma esa historia en otra cosa. Y si me preguntas en qué otra cosa, es que podría yo hacer el ejercicio de hablar de cómo cada uno de los cuentos para mí se convierte en otra cosa, pero no quiero hacerlo porque no quiero limitar esa otra cosa a lo que la autora piensa que se convierte, ¿no? Pero lo que me interesa es estirar esa historia que es cruel, que es dura, y llevarla a unas zonas que solamente, por eso hablo de la poesía y de la zona poética, porque la zona poética está por fuera del significado, no tiene nada que ver con el significado fosiliza, dice algo, esto es así y es así, y eso es justamente lo que no va a ser el lenguaje poético, ¿no? El lenguaje poético va a abrir sentidos, que es otra cosa, ¿no? No significados, sino sentidos. Y entonces, claro, hacer el ejercicio de trabajar estas historias que son duras, que son las que me dejan en la zona muda, porque todas las historias, además que escribo, no son historias fantasiosas, son historias que suceden y que suceden a nuestros vecinos, que estamos rodeados de todo esto todo el tiempo. O sea, em,
y más bien el ejercicio que estoy haciendo es un ejercicio de sensibilización con respecto a esas violencias y esas cosas oscuras que nos dejan en la zona muda, y como nos dejan en la zona muda, a veces no salimos nunca de allí, en plan, vemos algo en la televisión, un feminicidio o un niño asesinado, lo que fuera, y apagamos la televisión para seguir cenando, porque no queremos que nos arruinen la cena, o porque no, esto es horrible, no lo voy a escuchar, y apagas la televisión. Y si no es el arte el que puede conseguir, y ya me refiero al arte, no solo la escritura, sino el arte en general, la pintura, la música, tal, el que puede conseguir que te quedes y aguantes un poquito, aunque sea, el abrir los ojos, como tú decías, donde hace daño abrir los ojos, eh, pero que es tan absolutamente necesario para que no nos pase por encima la violencia como que no fuera nada. Y por eso hablaba también del tiempo de la escritura, ¿no? Cómo la escritura genera tiempo de pensamiento. Pues a veces muchas de las historias que escribo no me han pasado a mí, pero a veces a amigas, a veces a gente que yo conozco de cerca y que me han dolido, por lo tanto, porque son mi entorno afectivo. Y a veces me he quedado así meses, años sin hablar de eso, y luego me siento y escribo con una rabia, una fuerza, la abundancia de fuerza violenta, sí, pero porque es violento lo que estoy contando, no lo quiero hacer bello o suave, ¿no? Es violento, es duro. Y sin embargo estoy, a pesar de la dureza, buscando desesperadamente, como decía antes, la belleza, la ternura, porque también hay ternura en todo lo que escribo, hay momentos en los que hay amor y en los que hay ternura. Son momentos escasos, pero existen, están allí. Eh, y no sé, como hay esa como búsqueda desesperada por eso. Y sí, por eso estoy de acuerdo en que diría que toda la obra es eso de lo innombrable, pero le estoy buscando poner, estoy tratando de nombrarlo, y no siempre lo consigo, pero sí hay un ejercicio de intentar nombrarlo. Ujú. Sí, bueno, también no hace falta nombrarlo, ¿no? Porque a veces si Ujú. lo nombras, pues se pierde la magia y quizás eso sea lo que más perturbe, que cuando terminas de leerlo, a pesar de haber leído algo completamente perturbador, eh, horrible, muchas de las veces acabas con esta sensación de belleza, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Mónica. Le voy a dar la palabra a la otra coordinadora del seminario, a Claudia Gutiérrez, para que ella continúe con las preguntas. Gracias, Inés. Mónica, muchísimas gracias por la charla. De hecho, pues yo tenía pensado, ¿no? Como un planteamiento que tiene que ver prácticamente con todo lo que nos has señalado, porque una de las cuestiones que a mí más me han fascinado de tu escritura son también esos momentos como de repliegues sobre la composición, ¿no? Que puede tener como momentos muy claros, ¿no? En algunos de tus títulos, no sé, pienso en las reflexiones de Kiki o en el ensayo de Annelise en Mandíbula, pero también como en estos enunciados que tienen esa contundencia como esto, o sea, la escritura como un conjuro fue el gran eco, ¿no? Cuando lees Las Voladoras. Y también pensaba, por ejemplo, en Slasher, que a mí es uno de los cuentos que también me fascinó, cuando se plantea el texto la pregunta de ¿a qué suena el verdadero fondo de las cosas? Y la respuesta que da el texto es al verdadero tamaño del grito, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver claramente pues con todo lo que nos has regalado en términos como de exposición de tu poética. Y en realidad esas son las cosas que a mí más me mueven, ¿no? Dentro de tu escritura. Entonces, y también en relación con lo que Inés ya te ha comentado y todo lo que tú has dicho, a mí me gustaría retomar quizá uno de los elementos que también pautaste en la charla, que tiene que ver con el asunto de la mirada política, ¿no? Dentro de la escritura y viéndola ya con toda esta estructura de poética en el sentido clásico, ¿no? Eh, eh, Porque pienso en que también tu enunciado, o sea, el enunciado político de tu obra, digamos, se relaciona con los enunciados políticos también de las obras de las escritoras que están escribiendo o que te están acompañando en estos momentos, ¿no?
y que una de las cuestiones, también ya la mencionaste, tiene que ver con las calas que desarrollas en los universos, en el universo de lo familiar y con relación a al sentido también de la familia como quizá una de las instituciones más conservadoras y que también, digamos, está pues cargada de todo un sentido en términos de funcionamiento social, pero sobre todo íntimo. O sea, sería las fibras más allegadas, más carnales, ¿no? Y entonces ahí es donde incide, digamos, todo este ejercicio de tu escritura extrema. Entonces a mí me gustaría quizá si nos pudieras hablar un poco sobre esa relación porque también tiene que ver con lo que señalas ahorita, ¿no? El asunto de la función, o sea, de la función dentro de las escrituras o de tu escritura extrema. Parece que es evidentemente hacer ver. Dices tú, desde el nivel de escritura, para mí es interpretar o tratar de entender y también tratar de decir, ¿no? Pero también tratar de hacer ver, ¿no? Entonces, no sé si hay o cómo tejes esa relación digamos, de la mirada política y toda esta articulación, digamos, estética también en términos de función de la escritura, ¿no? Sí, yo creo que es efectivamente como dices, como lo veníamos hablando, es un hacer ver, pero también es un ver, ¿no? Porque también yo misma me hago ver a mí misma cuando escribo, ¿no? A mí me fascina el proceso de escritura precisamente porque no es algo que yo controle al 100% y me gusta no controlarlo al 100%. O sea, hay un nivel de control, por supuesto, y siempre estoy allí editándome y trabajando y puliendo los textos, pero hay un punto en el cual yo realmente cuando me siento a escribir tanto cuentos como novelas, como poesías, me siento a escribir de la misma manera todo esto, o sea, en el sentido de voy a ver qué me sale, todavía no, ni siquiera armo un esquema de lo que estoy escribiendo cuando lo empiezo a escribir. Y me voy sorprendiendo también a mí misma y me voy corrigiendo cuando me sale mal, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, también me hago ver en ese proceso y me hago ver desde el sentido de que la escritura me la tomo como un espacio de exploración también, ¿no? De meterse a un bosque sin saber si el bosque va a tener final, si vas a estar dando vueltas alrededor del mismo roble o si vas a descubrir algo, ¿no? O sea, no tienes ni idea qué es lo a qué es lo que te metes cuando empiezas a escribir. Um, pero pienso también que esa ética, justamente porque es una posición ética, decidir, es ética, pero también es de deseo, ¿no? Tiene que ver con el deseo, porque todos los escritores escribimos desde lugares de deseo. O sea, nadie nos está obligando, nadie nos pone la pistola en la cabeza para escribir lo que escribimos, y ciertamente no lo hacemos por retribución económica o porque es una profesión así buenísima para uno pagar una hipoteca o cosas así. Entonces lo hacemos porque hay un deseo, a veces insoportable, en el sentido literal de lo insoportable, de levantarse en la madrugada, abrir la laptop y ponerse a escribir y no dormir, o sea, de ese tipo de cosas, de tener insomnio, así. Entonces es un deseo, es un ardor, y ese deseo tiene múltiples líneas, ¿no? Y en mi caso, sí que siento que el deseo tiene que ver con cosas que necesito de una u otra manera hacerme ver y por lo tanto hacer ver a quienes me van a leer. Esto va a ocurrir como consecuencia, pero sobre todo es hacerme ver a mí. O sea, la violencia en el sentido, repito, de abundancia de fuerza que estoy ejerciendo sobre mis lectores, porque les doy demasiada fuerza efectivamente en mis textos, me la hago primero pasar a mí, o sea, que soy la que escribo. Entonces, en ese sentido no estoy torturando a mis lectores o haciéndolos pasar por torturas que yo no haya pasado antes, ¿no? Es como, hay como una especie de hermanamiento allí del lector que además decide que va a seguir leyendo, porque, claro, también eso es lo bello de los libros, no se te imponen, ¿no? Es como uno puede cerrar el libro cuando quiera, ¿no? Es decir, esto de aquí es demasiado, me estás proponiendo demasiada fuerza, pues lo cierro y te vas. En ese sentido, los libros son la cosa más gentil que puedas entender. Y cuando no son gentiles, no son gentiles, no son gentiles con consentimiento, no sin consentimiento. No hay un consentimiento de los que leen de decir voy a continuar, pese a que esto de aquí me está pareciendo muy fuerte o me está pareciendo muy fuerte, pero me está generando otro tipo de emociones, que es allí justamente lo que me parece interesante de la escritura cuando hay algo que está habitando por fuera de la historia,
que en mi caso es el lenguaje, es lo que estoy diciendo, y lo que el lenguaje es capaz de hacer. Y entonces sí que nunca termino imponiéndome a mí al momento de escribir algo que nunca sobrepaso mis propios. Es verdad que estoy bordeando lo que digo, por eso digo zona liminal, ¿no? Estoy bordeando los límites, pero nunca paso los límites de lo que para mí es soportable. O sea, a veces llego a unos límites de tocar, de rayar en lo insoportable, pero nunca los paso porque no me voy a someter a ello, ¿no? O sea, estiro hasta dónde puedo llegar, ¿no? Como una musculatura, como si estuviera trabajando una musculatura emocional, ¿no? Emocionalmente, ¿hasta cuánto puedo llegar aquí? Y también los lectores que deciden quedarse están haciendo ese mismo ejercicio, ¿no? Entonces, sí, diría eso. Gracias. No sé si haya más preguntas. Pues supongo que sí. ¿Hay preguntas aquí en el chat? Gaby. Hola, Mónica. Hola. Qué placer escucharte y leerte. Pensaba ahora con esto que nos contabas, cuando hablabas hace ratito del dolor y el placer, y pensaba que, claro, no solo se gime de dolor, se gime de placer, y es ahí en esa zona donde el lenguaje no alcanza, pero a lo mejor alcanzan las imágenes, y pensaba en tus textos, y por imágenes me refería como a estas cuestiones míticas, ¿no? La madre, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, de Historia de la Leche, o las brujas, claro, o un Saturno, ¿no? Devorando a sus hijos, como estas imágenes, pues sí, eso, que están acá como miedos ancestrales, y que de muchos modos, como decías también hace un ratito, haces que alcancemos a ver de forma, ya no en una inscripción, en un templo, o ya no en eso, en una leyenda, en un mito, sino aquí y ahora, ¿no? También en esa idea de acercarnos, ¿no? de plantear un horror que nos es asible, y que al final, aunque parece que las palabras se quedan cortas cuando hay esta emoción extrema lo decías hace rato, de felicidad o de dolor, o de gemir de dolor, o de gemir de placer, a lo mejor las imágenes nos tocan y hacen, ¿no? nos permiten seguir en el camino de los textos, ¿no? Porque al final esas imágenes se construyen a partir de los miedos más ancestrales, de los miedos más internos, de los que están acá en la panza, ¿no? En el incesto, el horror, la violencia, estas cosas que están, ¿no? Que efectivamente a veces nos negamos a ver, pero que están. Y en esa idea de las imágenes, ¿no? Al final parece que aguantar con los ojos abiertos en eso que duele, para ver eso que duele, pues las imágenes creo que también juegan un papel importante en tu obra, y quizá a lo mejor por ahí pudiéramos, pues no sé, escuchar algo. Muchísimas gracias, porque de verdad un placer gigante. No, muchísimas gracias a ti. Sí, yo creo que además cuando estabas comentando esto estaba pensando, y lo he anotado mientras lo decías, pensando que estas imágenes justamente que responden a miedos, miedos atávicos que tienen que ver efectivamente con lo sexual muchísimo, por eso está ahí el incesto, el miedo al sexo porque es ignoto, porque además siempre hay una parte ignota que tiene que ver en realidad con lo salvaje y con lo que nos habita, que es salvaje, animal, puramente corporal y precario, por lo tanto, ¿no? O sea, lo frágiles que somos en realidad, ¿no? Se expone mucho, pero los frágiles, pero también los fuertes que somos. En el sexo convive esa paradoja, ¿no? Esa cosa extraña. Y estaba pensando que todos estos miedos habitan en estas imágenes de las que hablabas, ¿no? Saturno que se come a sus hijos, las madres también, la Medea, ¿no? La madre que mata, pero también la madre que es capaz de dar la vida, la madre cocodrila que se come a sus crías por accidente, por querer protegerlas, ¿no? Todas estas cosas míticas que están allí pululando, ¿no? Mm, Siento que de una u otra manera nos producen horror, o son imágenes que nos siguen produciendo horror, porque más que
sea algo que está fuera, es algo que está dentro, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo a, y lo he anotado así, al horror de ver que el horror puede habitarnos, en el sentido estricto, o sea, decir, tener miedo a hacer lo que nos da miedo. O sea, de repente encontrarte un espejo en tu propia pesadilla y mirarte y ver que eres el hombre lobo del que estabas huyendo, o sea, que eres tú, ¿no? Um, entonces, yo creo que en el fondo, todas esas cosas que nos dan miedo socialmente, o sea, son miedos colectivos, cuando hablamos de los miedos colectivos, y la familia como estructura que está allí para normar constantemente todas aquellas relaciones que se salgan de la norma quedan, por lo tanto, tachadas como monstruosas, ¿no? Devienen en teratológicas casi. Justamente están allí para tratar de controlar lo que es precisamente horrible, que es pensar que la crueldad, el daño, la violencia, el horror, no está en el de al lado, no está en el del frente, está en ti mismo. Todos somos capaces de hacer cosas tremendamente horribles y cuando no hay una conciencia de ese horror, creo que es justamente cuando no hay conciencia del horror que eres capaz de generar, eh, es cuando tienes más posibilidades de ser cruel, ¿no? Esta idea de mientras más clara tengas tu crueldad, ¿no? O tu capacidad de hacer daño, más en control la puedes tener que cuando piensas que estás libre de ello, ¿no? Entonces, creo que estas imágenes que están vinculadas con miedos muy, muy primigenios, muy de organización social, incluso de la organización de nuestras sociedades, que tienen que ver con el miedo a la naturaleza, porque no es verdad que nos gusta la naturaleza, si creamos ciudades de hormigón enormes y ponemos el parquecito, que es la naturaleza controlada en una esquina, pero a todos nos vamos a la Amazonía, por ejemplo, nos dejan tirados en la selva subtropical y estamos gritando y llorando en una esquina, nos da miedo la naturaleza, nos da miedo todo aquello que no es controlable. Y creo que es precisamente de eso de lo que hablan estas imágenes que se vuelven tan turbadoras, se vuelven turbadoras porque apelan a ese miedo primigenio, a lo que no se tiene en control y no se ha domesticado. A ti. Sí, más preguntas. Yo tengo una pregunta. Diana. Muchas gracias, Inés. Mónica, muchísimas gracias. Un placer escucharte. Tenía 3 preguntas, pero en realidad creo que son una misma. Con esta relación que tú haces sobre estos miedos primigenios, este inconsciente colectivo que no has nombrado, pero que está allí en todo lo mítico y que al mismo tiempo nos hablas de este gótico andino que está ligando estas mitologías. Y cuando estamos hablando de conjuro, de hecho, aquí viene, espero no estar siendo muy desordenada con esta pregunta. Cuando estabas hablando de conjuro, inevitablemente estoy pensando en Cementerio de Animales, de Stephen King, que tiene precisamente esto, pero tú terminaste, porque en Stephen King nunca se nombra, llevas el cuerpo, pero no se nombra. Y aquí tenemos una cosa que quiero hacerte, de hecho, aquí por eso lo ligaba. Tenemos lo primigenio, tenemos el mundo andino y tenemos esta cultura posmodernista. Y también hay un trabajo de reelaboración escritural. ¿Hasta qué punto estás dando voz, estás conjurando lo que no se había nombrado, uniendo esto? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por hablar de Stephen King, porque justamente he estado viendo, yo no soy una gran lectora de Stephen King, me he leído solamente The Shining, pero me he visto muchas películas y esta semana justamente he estado viendo películas basadas en libros de Stephen King y hace 2 días me vi Pet Sematary. O sea, justo, hace 2 días me vi la película, no me la había visto y obviamente el libro no me lo había leído, pero justo estaba viéndolo y pensé, ay, es como el cuento del mundo de arriba y el mundo de abajo. Un poco, no totalmente, pero tiene ahí un poco, hay esto de revivir, porque no soportas en el duelo haber perdido a alguien, entonces vamos a revivir este cuerpo porque no soporto la pérdida, ¿no? Pues sí, algo que sí que yo quería y que pensé cuando estábamos hablando constantemente en las cuestiones éticas y algo que me planteé éticamente con este libro fue, yo no quiero
trabajar el gótico andino como si quisiera hacer un retrato ni costumbrista ni naturalista de los relatos orales ni de la cultura, porque además hasta los relatos orales los tergiverso. O sea, es un libro con poco respeto, pero voluntariamente con poco respeto, en el sentido de, yo creo que la ficción y la literatura me permite trastocar esto a partir de la poesía, ¿no? Del trabajo poético. Soy capaz de trastocar esto porque no quiero hacer un reflejo costumbrista, no quiero enseñarle a nadie cómo son los Andes, porque los Andes no son esto, ¿no? No quiero retratar, no quiero generar ningún retrato, quiero buscar unas emociones, ¿no? Búsqueda de emociones a partir de todo este universo que tú justamente hablabas, de lo ancestral que convive con lo posmoderno, con las ciudades más andinas más modernas, bueno, con toda la historia de la colonización de nuestros pueblos, ¿no? El mundo andino, por ejemplo, el que más yo conozco, que es el de Ecuador, por supuesto, es un mundo atravesado por la historicidad de la colonización. O sea, es que sin eso no se lo puede entender. Y en el sentido también de que Ecuador, como supongo que pasa también en México, son países en donde la pobreza está racializada, ¿no? Es decir, en mi país, las personas negras son las personas que menos acceso tienen a la universidad y que más dificultades tienen para conseguir trabajo. Luego los indígenas. Y luego en la escala de arriba están los mestizos y el 0, ni sé cuantito de blanquitos que hay, que son muy poquitos. Entonces, claro, yo en ese marco de jerarquización social, yo soy una mestiza. Entonces, para mí era muy importante, pero fundamental, no ponerme en la tesitura de darle voz a la andinidad, porque no creo que tenga, primero, que no tengo que darle voz a nadie, porque todo el mundo tiene su voz, y segundo, que lo que yo quería hacer era menos ambicioso que eso, pero más real, en el sentido de, creo que no se puede hacer lo otro, y esto que estoy yo tratando de hacer sí se puede hacer, que es una búsqueda de mucho más humilde, pero mucho más realmente alcanzable, ¿no? Entonces, yo ya te digo, cuando uno lee Las Voladoras, uno se puede dar cuenta de que no hay retrato del mundo andino, ¿no? En ningún momento. Pero sí hay volcanes, o sea, hay símbolos todo el rato, que es otra cosa, que es lo importante. Hay los símbolos de la andinidad. Están las montañas, están los volcanes, están los cóndores, están las brujas de los Andes, que son las voladoras y las humas. Están otras cosas, están el mundo andino contemporáneo, en donde hay niñas que se van a festivales de música experimental. Es como, todo eso está junto, y luego con todo esto, ¿no? No para tratar de generar un retrato, sino para sacar literatura de lo que ya está allí, ¿no? Es un poco así. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. De hecho, en lo que piensa, ¿no nos cuentas un poco más qué está detrás de ese mito cuál es el origen de las voladoras? ¿Qué es que está ahí? ¿Hay algún mito ecuatoriano específico? Sí, sí, de hecho sí, hay un relato de un pueblo de la Sierra Ecuatoriana, cuyo nombre es Mira, se llama Mira el pueblo, y allí hay un relato oral sobre las voladoras, que son mujeres. Bueno, se supone que en el pueblo se dice que cualquier mujer puede devenir en voladora. Eso es lo que lo hace un relato un poco perturbador, porque podría ser tu madre, tu hija, tu hermana, tu abuela. Por las noches entran en trance. Podría cualquier mujer entrar en trance por la noche, subir a los tejados, juntarse las axilas con miel y volar con los brazos abiertos. Y ya digo, lo turbador es que cualquier mujer lo puede hacer. A mí me pareció súper interesante ese relato oral porque alegóricamente y metafóricamente me pareció potentísimo. O sea, no me pareció azaroso que el miedo se generara a partir de las mujeres que devienen en otra cosa por las noches, porque la noche también se entiende como un lugar de deseo, de lo oculto, de lo misterioso. Son mujeres. Esto está ligado también a la sexualidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las mujeres por la noche, ¿no? El mismo acto de volar se puede entender como un orgasmo también. O sea, es que se puede leer de muchas formas, ¿no? Esto, pero en todo caso esa idea de que perturba que las mujeres se conviertan por la noche en otras cosas, ¿no? Y esto de las mujeres que dejan de ser controlables, ¿no? Y yo con lo que hice después con el relato fue inspirado en eso que me gestó el relato oral, que es esta idea de el deseo desbocado, ¿no? El deseo que entra a perturbar una casa, ¿no? Además, a perturbar a todos los miembros de una familia, de una casa.
pero por ejemplo me inventé muchas cosas que no están en el relato oral, por ejemplo que las voladoras son cíclopes, porque no son cíclopes en el relato oral, o sea, no tienen solo un ojo, pero en mi cuento tienen un solo ojo. Las abejas no beben de sus lágrimas en el relato oral, eso me lo inventé yo. Y el cuento surge, digamos, de la experiencia personal que yo tuve con ese relato oral, no con la intención de imitar narrativamente lo que de verdad dice ese relato oral, ¿no? Por eso Las Voladoras es un cuento sobre el deseo, y es un cuento sobre la voladora entrando a la casa y haciendo que el papá se le tense el pantalón, que la mamá riegue leche sobre el suelo y la mala leche, que la hija empieza a sangrar y se desarrolla en los senos. Es porque para mí el relato oral significaba el deseo desbocado, entonces decidí hacer un relato sobre eso. En ese sentido es básicamente lo que he hecho con todos los relatos, tomar cosas y hacer lo que para mí emocionalmente, alegóricamente, simbólicamente y míticamente me generaban, ¿no? Por eso no he sido nada fiel, nada mimética en ese sentido. Sí, qué genial, pero yo no sé si has leído a Ariana Harvick, pero tiene Canta. Mata, y es una voladora ella. Ahorita que estaba escuchándote explicarlo, la protagonista es eso, por la noche o sea, es el deseo entrando por la puerta y el marido no es capaz de retenerla, ¿no? Se sale. Y bueno, no sé, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero me parece que hay una conexión ahí muy, muy A mí interesante. me encanta Ariana, y sí, justamente en Mátate Amor yo creo que es lo que le pasa a la mujer, ¿no? Y además que no es tampoco azaroso que sea una familia que está viviendo a las afueras, ¿no? En medio del campo, la naturaleza también está allí, como un lugar también misterioso, enigmático, pero también oscuro, ¿no? Y que contiene muchos miedos, ¿no? Hay aquí como en el chat algunas preguntas, ¿las voy respondiendo o cómo hacemos? Sí, no sé si alguien más quiera hacerte del seminario, quiera hacerte alguna pregunta. Elsa. Hola, Mónica. Bueno, mi pregunta es más bien una petición, ¿no? Tú comentabas la importancia de pues, generar una reacción física, ¿no? De involucrar al cuerpo del lector, digamos, en todo este proceso que supone la escritura también, ¿no? Pero pues me gustaría más también que comentaras la importancia del cuerpo dentro del texto, ¿no? Es decir, en esta constelación de lo que podríamos llamar la estética de la crueldad o de la violencia en tu narrativa y bueno, también en tus otros libros, ¿no? Cómo estos cuerpos, o más bien, cómo concibes tú estos cuerpos mutilados, violentados, que se transforman, ¿no? Que se transforman aunque no dejen de ser el mismo cuerpo, pero se convierten a su vez en otro cuerpo, a veces hasta determinados también por todos estos ciclos naturales, por ejemplo, los cuerpos femeninos, ¿no? Que de pronto con esta madurez se tornan en un cuerpo como distinto sin dejar de ser el anterior, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuál es para ti, digamos, esta concepción del cuerpo dentro de todo el universo estético del que ya nos estuviste platicando? Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece además una pregunta muy interesante. Yo creo que sin duda alguna el cuerpo es central en toda mi literatura porque estoy trabajando, o sea, trabajo siempre con historias que van sobre el daño y sobre el daño que se generan cuerpos a otros cuerpos. Por lo tanto, el cuerpo siempre es central como un lugar de choque, de heridas, pero también de deseo furioso y rabioso. O sea, estoy pensando en los cuerpos que sienten deseo y se abusan entre sí en Nefando. Estoy pensando en el deseo de dos adolescentes en Mandíbula, en donde hay una que se desean, pero hay una que quiere que la muerda y la otra le muerde hasta que le hace muchísimo daño en todo el cuerpo a través de las mordidas, generan una relación de deseo, pero también con el dolor, ¿no? Allí pugnando todo el tiempo. Estoy pensando en Las Voladoras, y que hay cuerpos, eso, desarrollándose monstruosamente, hay cabezas cortadas, hay aborteras, hay violaciones,
hay deseos prohibidos y personas que llevan a cabo esos deseos prohibidos. Hay cuerpos que se sienten habitando la fealdad extrema y que por lo tanto ya están demacrados y ya nadie los va a amar nunca más. Hay cuerpos que quieren experimentar los límites entre el dolor y el placer. Entonces, haciendo este recuento que acabo de hacer de estas dos novelas, Nefando, Mandíbula y Las Voladoras, está clarísimo como ya solo en el nivel de las historias el cuerpo está todo el rato allí, pero luego también creo que sinestésicamente, porque soy muy sinestésica también cuando escribo, trabajo mucho con la sinestesia, sinestésicamente estoy constantemente trabajando con elementos del cuerpo, ya no solo de la historia, sino lo que puede remitir, ¿no? Un elemento del cuerpo, ¿no? Como los dientes, por ejemplo, ¿no? Como cuando menciono dientes en algunos momentos, utilizo la palabra dientes y no sonrisa, es diferente, ¿no? Porque los dientes pueden ser amigables a partir de una sonrisa, pero luego también pueden ser muy brutales porque mastican, porque muerden, porque trituran, ¿no? Entonces, no siempre no siempre son agradables los dientes. Y luego estaba pensando también en la violencia, como decía que la trabajo evidentemente, pero ahora estaba pensando en la violencia en el nivel de la historia, en violencia de cuerpos dañándose los unos a los otros. Y estaba pensando que algo que a mí me parece importante o fundamental en mi literatura es trabajar algo que a mí me genera pavor, y por eso lo trabajo en la literatura, porque me da miedo y a lo mejor juego a escribir sobre eso para tenerle menos miedo. Pero lo que me da miedo de la violencia, entre tantas cosas, especialmente es cómo la violencia nos transforma. Es decir, cómo cuando uno es golpeado por la violencia, cuando un cuerpo te ejerce a ti una violencia, ya sea psíquica o física o las dos, uno no puede salir de allí, o sea, no sales de allí solo herido, evidentemente sales herido, pero no solo sales herido. Pasa otra cosa, que es la cosa que más me da miedo, que es como si fuera la mordida de un hombre lobo, ya que mencioné hace poco la imagen del hombre lobo. Sabes que te vas a convertir en hombre lobo. ¿No? Y eso es lo que da miedo de ser mordido por un hombre lobo, no es la mordida, es que cuando te muerde y después, bueno, te lo curas, te va a doler durante un mes o lo que fuera, eso no da miedo, lo que da miedo es que te vas a empezar a convertir en eso que te hirió. Y eso es lo que me da miedo de la violencia. Y creo que está presente en absolutamente todos mis libros, porque las víctimas de violencia en mis libros no son solo víctimas, son victimarias, se convierten en victimarias también. Han sido víctimas y en algún momento son victimarias. Pienso en cualquiera de los relatos de Las Voladoras, en donde hay esto, hay un giro, he recibido violencia, pues tengo que aprender a sobrevivir de alguna manera, pues la voy a replicar. Y quizás eso es lo más horrible que nos hace la violencia, no la herida. La herida pues también es horrible, pero lo horrible es que hay ese peligro de que nos convirtamos en el hombre lobo, ¿no? Y eso está trabajada en todos mis libros. ¿Hasta qué punto uno puede salir indemne de verdad de una situación de violencia? ¿Hasta qué punto no te vas a convertir en eso que te ha herido, ¿no? Y eso está por los cuerpos, ¿no? Por lo que hablábamos de los cuerpos, que ese tránsito de los cuerpos, ¿no? Que hay distintas metamorfosis en el cuerpo a través de esa violencia. A ti, gracias. Nadie más del seminario, porque si no, Claudia va a leer pues haces una selección de las preguntas, Clau, o no sé si nadie más. No. Aprovechen. No, ok, bueno, pues entonces damos espacio a comentarios. Bueno, Mónica, hay muchísimas felicitaciones, saludos de muchos lugares. Pero bueno, voy a hacer una selección. Por ejemplo, Verónica Rodríguez, que fue una de las primeras que envió su comentario, dice: hola Mónica, te saludo desde México. ¿Cómo crees que se puede decidir una relación personal con el lenguaje? Bueno, has hablado ya de esto. Dice: ¿cómo encontrarlo? ¿Qué recomiendas? Además de leer mucho. Gracias, Verónica. Pues yo creo que efectivamente la lectura es importante, pero también es la escritura, en el sentido de determinar cómo funciona ese
trabajo personal tuyo con la palabra, ¿no? Hay muchas formas de relacionarse con el lenguaje, como yo decía, ¿no? Yo me relaciono de una forma muy poética, efectivamente, en el sentido de la búsqueda del ritmo, la sonoridad, la metáfora, las imágenes, etcétera, etcétera. Para mí es fundamental. Pero luego hay escritores que admiro muchísimo, ¿no? Como por ejemplo Alejandro Zambra, que trabaja con un lenguaje, en cambio, que parece, a priori, parece estar supeditado a contar la historia sin ningún tipo de embellecimiento, sin ningún tipo de búsqueda poética en el lenguaje. Parece que a priori el lenguaje está por debajo de la historia, cuando en realidad es solamente en apariencia, porque el lenguaje está construido así, en esa aparente sencillez, para que puedan sobresalir otros aspectos de la historia, ¿no? Entonces, depende de cómo, estoy tomando un ejemplo diametralmente distinto de un escritor que me encanta y que no tiene nada que ver con mi forma de escribir, justamente para hablar de cómo uno no hay una forma de relacionarse con el lenguaje correcta. Hay muchas posibles y lo importante es la calidad de lo que te vaya a salir allí. Y yo creo que primero es descubrir a ti qué te interesa, ¿no? Como descubrir, me interesa trabajar con el lenguaje desde aquí o desde acá. Por eso es fundamental, evidentemente, leer mucho para saber cuál es tu tradición de lectora, tus libros a los que vuelves una y otra vez. Normalmente vuelves a esos libros una y otra vez porque es esa relación con el lenguaje la que te interesa normalmente, ¿no? Por ejemplo, hay libros que a mí me han gustado mucho, pero que no me volvería a leer, ¿no? Pues yo qué sé, libros de Coetzee que me fascinan, pero que no me los volvería a leer, y en cambio, pues sí que me volvería a leer libros de, por decir, Ariana Harwich, por ejemplo. Me volvería a leer Mátate Amor y La débil mental 1000 veces, ¿no? Porque hay un trabajo con el lenguaje ahí que a mí me interpela de cerca. Entonces sí que es importante eso, yo creo. Y luego escribir para darte cuenta cómo tú estás escribiendo, ¿no? Cómo es para ti la escritura. Qué es lo que te sale forzado y qué es lo que te sale más natural, ¿no? En mi caso, de verdad que yo al principio me forzaba a escribir más contenidamente y después ya dije, no, lo que me brota es esto, vamos a trabajar con esto que me brota, lo vamos a pulir mucho, pero vamos a trabajar desde allí, desde cómo me sale realmente la escritura, ¿no? Y pulirlo y trabajarlo para que quede bien, ¿no? Bueno, eso diría. Gracias, Mónica. Bueno, Mónica Puertas, tu tocaya, dice, hola, ¿qué lugar ocupa Pablo Palacio en tu poética? Hola, Mónica. Pues es importante, por supuesto, en tanto que es uno de los escritores que para mí son más importantes de Ecuador, ¿no? Y sin duda alguna forma parte de mi tradición. Además, eso, sus cuentos para mí son fundamentales. Su imaginación, la doble y única mujer, para mí es uno de los cuentos, El antropófago. Son cuentos que fueron fundamentales, sí. O sea, es fundamental en el sentido de que es uno de los autores, un autor que a mí me fascina y me gusta, me vuelve loca, pero no siento, por ejemplo, que yo haya bebido mucho literariamente de él, en el sentido del uso del lenguaje, por ejemplo, que es un uso del lenguaje distinto al de Pablo Palacio, pero quizás sí un poco en sus temas y en sus intereses, ahí sí, ¿no? Ahí veo puntos de encuentro allí. Gracias, Mónica. Bueno, una pregunta más. Lía Ann dice, Mónica, ¿cómo se diferencia una estética de la violencia del mero morbo, literariamente hablando? Es una pregunta muy interesante. De hecho, es algo que, a ver, yo voy a exponer un poco mis dudas en torno a ello porque tampoco tengo una respuesta, porque es algo que me llevo preguntando desde hace mucho tiempo. El tema de por qué el morbo tendría que estar fuera de, o por qué tendría que estar fuera del trabajo literario, ¿no? Quiero decir, si el morbo es una emoción humana, es decir, si somos capaces de reconocer que todos somos capaces de experimentar morbo en algún momento, ¿por qué esto no sería algo que podría ser trabajado literariamente? ¿Por qué tendría que ser apartado? ¿No? Me suena mucho al tema de separar, ¿no? El sexo erótico del sexo pornográfico, ¿no? Y decir, no, lo erótico sí porque es el sexo elegante, sí que lo vamos a trabajar en literatura, pero lo pornográfico lo dejamos a un lado, porque hay allí una cuestión moral, y siento que con el tema del morbo hay una cuestión moral
Y ya he dicho, para mí la ética es muy importante porque es la reflexión de la moral desde una perspectiva personal, pero la moral no me es para nada importante cuando escribo. De hecho, todo lo contrario, me la estoy tratando de saltar constantemente. Y cuestionarla también, ¿no? Entonces, a mí me genera ese cuestionamiento de ¿por qué me están diciendo que el morbo no es literatulizable, ¿no? Como ¿por qué no podemos hacerlo literatura? ¿Por qué no podemos trabajar si es una emoción humana? ¿No? En Las Voladoras hay un cuento que se llama Cabeza Voladora y que va sobre pues una vecina que le cae la cabeza de su vecina al jardín, ¿no? Porque el padre de la vecina le había cortado la cabeza a su propia hija. Entonces, hay un momento en donde este personaje reflexiona, es un personaje que tiene mucha culpa, sobre todo por muchas cosas, porque nunca saludó bien a la niña, porque nunca habló bien con esa chica, pese a ser su vecina, pues empieza a cuestionarse la relación que tuvo con alguien con la que vivía al lado, pero luego también se cuestiona por qué cuando pasó esta situación ella le tomó una foto a la cabeza. Y luego está presente en el cuento cómo en redes sociales se pasaron, se hicieron públicas muchas fotos del cadáver de la niña. Y luego esto es algo que no está lejano, o sea, no es algo que me estoy inventando yo porque tengo la mente, la mente enferma, sino todos lo hemos vivido, ¿no? Allá en México también sucedió hace poco con una mujer que fue desollada por su pareja, ¿no? Y que empezaron a circular fotografías en redes sociales, ¿no? ¿Y por qué no hablar en literatura de que también somos esta especie que hace eso, ¿no? Que difunde estas cosas, ¿no? Como a mí me interesa el morbo, o sea, de verdad me interesa. Entonces, cuando dices cómo diferenciar una estética de la violencia del mero morbo, literariamente hablando, yo te diría que pues el morbo temáticamente me interesa y luego estéticamente me parece que cuando uno trabaja literariamente un tema con el morbo, ya no se convierte en una cosa meramente, o sea, no es nada más morbo, se convierte en otra cosa, en un cuestionamiento en torno al morbo y en un verlo desde otros lugares. Porque la literatura hace eso es lo chévere de la literatura, que no es unidireccional ni semánticamente ni en cuanto a sentidos, como hablábamos. Se abren millones de caminos cuando un texto es literario, plenamente literario. Se abren muchas posibilidades de sentido. Bueno, la siguiente pregunta es de Joseba Francisco Icatza. ¿Te gustaría incursionar con tu narrativa en otros formatos diferentes a los medios impresos? Pues sí, es algo que me gustaría. Yo, además, a ver, quiero decir con mi escritura en general, ¿no? Como por ejemplo, algo que me ha interesado potencialmente es trabajar en teatro. Es algo que me gusta. Ya sé que los textos de dramaturgia también se publican, pero no me interesa tanto esa parte de publicar textos de dramaturgia, sino trabajar, escribir para teatro, ¿no? Y hacer algo escénico. Es algo que siempre me ha llamado la atención. También me ha llamado mucho la atención trabajar con guiones, ¿no? Que siempre no lo he hecho nunca, pero me interesaría muchísimo trabajar en guiones de cine, de series, hacer algo así alguna vez en mi vida, me llama la atención. Luego fanzines es algo que me gusta un montón. De hecho, yo trabajo haciendo cuadernos. A veces hago cuadernos, por ejemplo, un herbario que he trabajado, que es una especie de herbario poético, un cuadernito, donde yo recolectaba plantas que me gustan del retiro de aquí de Madrid, donde vivo, y luego escribía poesía, o poemas que a mí en ese momento me salían o quería trabajar, ideas sueltas, cosas así. Entonces sí, me interesan formatos cartoneras, creo que he trabajado también en formatos cartoneras, uno que otro texto se lo he dado a Daif Cartonera, que es una editorial cartonera de Ecuador. Sí, creo que es algo que me interesa, también está allí la posibilidad. Bueno, muchas gracias. Diana Zavala, no es una pregunta, en realidad es un comentario. Dice, saludos desde Manabí, Ecuador. En la zona sur de mi provincia, en los relatos que recibí de mi familia, también hay relatos de mujeres que se transforman en lechuzas, en perras negras y que pueden ser atrapadas solo con balas curadas, conjuradas. Entonces hay una analogía, ¿no? Entre tu escritura como conjuro, ¿no? Y todo este tratamiento. Wow, es tremendo.
Sí. Sí, eso es que hay unas cosas ahí de historias en Ecuador que a mí me parecen fascinantes. Era imposible también recoger todas, pero sí, también cuando estuve haciendo la investigación tenía muy claro esas historias tremendas, no solamente de eso, de mujeres que se convierten en murciélagos, en lechuzas y tal, sino también las historias a veces tipo Marosa di Giorgio en Misales, historias que eran sexuales entre animales y personas. Eso de bestialismo, digamos, si nos ponemos morales sería bestialismo, pero en realidad eran esas historias que tienen que ver con personas que se convierten en animales a partir del deseo y que tienen un vínculo con un ser humano. A partir de allí, pues esas hay un montón en Ecuador también. Se me quedaron muchísimas cosas que a mí me parecían súper interesantes, pero bueno, se me quedan para otros libros, ¿no? Como los gagones, me fascinan los gagones, por ejemplo. Creo que no recuerdo si se mencionan brevemente o no en un cuento, pero, porque hay mucho incesto en mi libro, pero el tema de los gagones, que son unos monstruos de la sierra ecuatoriana, son perritos que se le aparecen a los incestuosos y les quitan las rótulas de las rodillas. Claro, les quitan las rótulas para que no puedan caminar, entonces, lo cual también es metafóricamente muy potente, ¿no? No es que los matan, el castigo es que no puedas caminar, te conviertas en un lisiado social, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. Si tú eres un incestuoso, para la sociedad eres un lisiado social, no puedes hacer esto. Entonces, estos perritos les quitan las rótulas a los incestuosos. Bueno, Mónica, creo que ya, no sé si alguien del seminario quiera agregar alguna pregunta. Si no, las preguntas del Facebook creo que ya las podemos cerrar, Inés. ¿Nadie más se anima? Bueno, yo puedo hacer una pregunta. Claro, Jacqueline. Hola, Mónica. Buenas tardes. Hola. Bueno, tenemos diferentes usos horarios, entonces yo te digo buenas tardes, pero allá es buenas noches, ¿no? Sí. Bueno, hablabas ahora de toda esta tradición lectora de la que pues has abrevado. Y en tus libros se nota, estoy pensando en Nefando, ese gran cúmulo de lecturas que tienes, porque lo haces evidente, ¿no? Hay un diálogo constante con la tradición y pienso, por ejemplo, en este texto que está escribiendo Kiki y ahí aparece la referencia a Alejandra Pizarnik, ¿no? La condesa y después se reproduce un poema, ¿no? Pero además también, incluso para denostar, también por ahí aparece Vasconcelos, ¿no? Que Kiki le dice, es un pendejo. Pero lo que yo quiero preguntarte es si tú te asumes dentro, con esta referencia a Pizarnik, que me llamó mucho la atención, si te asumes como parte de una tradición, ¿estás consciente que tú formas parte de una tradición de la que abrevas? ¿O cuáles son estos referentes inmediatos que moldean tu escritura, que la nutren? Pues a mí esa pregunta, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta que siempre cuando me la han hecho, para mí es muy difícil de responder, porque si te soy sincera, por supuesto que soy consciente de todos aquellos autores que me apasionan y a los que vuelvo y a los que no puedo dejar de volver. Pero luego si te soy consciente, si te soy sincera y no estoy consciente de qué tantos de estos autores o cuáles son aquellos que me han marcado más escrituralmente. Sí como lectora, y por lo tanto supongo que escrituralmente, pero no tengo tan claro, no me leo y leo claramente a un autor o a una autora, sino una mezcla enorme de toda esta tradición de la que te estoy hablando, que es sobre todo en mi caso especialmente poética. O sea, sobre todo leo poesía, también leo mucha narrativa, por supuesto, pero leo mucha más poesía que narrativa. Entonces, tengo una tradición para mí lectora, obviamente, que es poética por encima de todas las cosas, y luego narrativa con autores como David Foster Wallace, que me fascina, o Harmonia Somers, en Uruguay, que es una autora que a mí me vuelve loca, Clarice Lispector, no, o sea, podría mencionar muchísimas también, pero sí, sé que además la forma en la que me relaciono con determinados autores y autoras
es a conveniencia a veces. Por ejemplo, mencionabas Nefando, ¿no? Las lecturas y las referentes que aparecen allí. No aparecen allí, algunos sí, pero no todos aparecen allí porque sean parte de mi tradición, sino porque me meto en la cabeza del personaje y de los temas que estoy ahondando en ese momento, y se me vienen lecturas que, que me pueden aportar a el tema que estoy trabajando y a los personajes que estoy abordando, ¿no? Pero no necesariamente reflejan mi biblioteca personal de tradición literaria, sino los de los personajes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el Cuco en Nefando, ¿no? El Cuco, que tiene una tradición de lecturas de ciencia ficción, de cyberpunk, ¿no? Que habla mucho de ciencia ficción y menciona a autores de ciencia ficción, y yo soy la peor lectora de ciencia ficción de la historia. O sea, solo he leído muy poco de ciencia ficción, las cosas muy básicas, ¿sabes? Como basiquísimas de ciencia ficción, porque no es un género que me vuelva loca en especial, pero este personaje era un personaje muy especial que tiene unas determinadas características, y a él sí que le vuelve loco la ciencia ficción. Entonces me documenté como una loca y me puse a leer en ese tiempo más ciencia ficción para poder escribirlo a él. Entonces, hago un ejercicio también de investigación de las mentes de mis personajes cuando escribo. A mí me encanta hacer eso, pero lo hago porque lo disfruto genuinamente. Pero bueno, eso, que si me preguntas por mi tradición personal, es sobre todo poética, más que narrativa, incluso de mi propio país. En Ecuador, a mí los autores que más me mueven el piso son poetas, no tanto narradores. Gracias. Gracias a ti. Ay, sí, gracias, Jazmín. No había pensado en Pizarnik ahí. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, Mónica, pues cierro, ¿no? Clau, ¿quieres decir algo más? No, pues nada, yo solo, bueno, sí, me das la palabra solo para agradecer a Mónica que nos haya acompañado en una charla pues muy enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a ti y a todas, a todas ustedes. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Mónica. De veras ha sido genial escucharte. Y pues bueno, con esta primera conferencia damos inicio y final. Vendrán otras, vendrá Ariana, de hecho, ojalá y la puedas escuchar. Y pues nada, reiterarte nuestras gracias y que ha sido una plática maravillosa, ¿no? Pues que estén muy bien todos, y ya con esto doy por cerrada la sesión. Que tengas tu bonita noche, los demás bonita tarde, bonito día. Chao, muchas gracias por todo. Bye.